quien fue a la cruz del Calvario, pero que también vino a redimir a la humanidad con esa obra de bien. Vamos a ver que la palabra pecado se asocia con transgresión a la ley divina, lo primero. Una ruptura, es decir, una vez que Adán y Eva deciden desobedecer a Dios, ocurre una ruptura en la relación de armonía con Dios. También la Biblia describe diversos tipos de pecado, en el cual el significado de pecado se extiende más allá de las acciones externas. Una acción externa puede ser, por ejemplo, no hacer el bien, como estábamos leyendo la historia del buen samaritano. Sabían que había alguien en el suelo tirado, sin embargo ellos dijeron, no, a este no lo vamos a levantar, mejor demos vuelta la mirada para otro lado y sigamos viaje, sigamos camino. Y eso no es de buen cristiano. El cristiano debe aprender que el pecado tiene consecuencias devastadoras, tanto individuales como colectivas, generando discordia, sufrimiento y separación de Dios. A eso vino el propio enemigo, a destruir la obra de Dios. Y a la vez crea una brecha irreparable entre la criatura y su creador si no hay arrepentimiento. Entonces, ¿qué necesitamos? Arrepentirnos de todo mal y toda contaminación. En el Antiguo Testamento, esto se asocia con justicia divina y el castigo por el pecado. Antes se apiedraba a la persona que andaba en pecado, errando en la vida. Y en el Nuevo Testamento destaca la gracia de Dios y la redención a través de Jesucristo. Esto quiere decir que el que está libre de pecado tire su primer piedra. Y la verdad que yo creo que nadie nos animaríamos a tirar en contra de otro algo sabiendo que nosotros somos aún pecadores. También la Biblia ofrece el camino al arrepentimiento y la reconciliación con Dios a través de la fe y la obediencia a sus mandamientos. Éxodo capítulo 20. Es importante obedecer la ley de Dios y los mandatos de Dios. La expiación por el pecado a través del sacrificio de Jesús es un tema central de la teología cristiana, ofreciendo esperanza de perdón y vida eterna. ¿Qué quiere decir esto? Que si nos arrepentimos vamos a tener vida eterna y que Dios no va a mirar la condición, sino que Él va a mirar un corazón totalmente arrepentido. Comprender cómo se define la palabra pecado dentro de la Escritura y su significado es importante para la vida espiritual plena y significativa, guiando nuestras acciones y motivaciones. Vamos a ver que en el tiempo del Antiguo Testamento se hacía alusión a la palabra pecado como la hace el libro de Levítico. El libro de Levítico se creía en un sacerdocio Melquisedec, en el cual este sacerdote una vez al año entraba a redimir los pecados de Israel. Sin embargo, con la muerte del Señor Jesucristo, eso queda abolido y ya la idea de pecado original se le da una vuelta ética y moral. Vamos a ver lo segundo que debemos definir es dignidad humana. La dignidad humana
significa que todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Génesis capítulo 1, 27. ¿Alguien lo tiene? ¿Cómo dijo Génesis qué? Génesis capítulo 1, 27. Amén, pastor. Amén. ¿Quién lo lee? Héctor. Dice así dice la palabra del Señor. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón e hembra los creó. Amén. Amén. Ahí ya nos da la idea de una originalidad. Y hoy vemos que todo está corrompido por el mismo mal. Hoy vemos cómo el propio Dios de este siglo, el propio Satanás, el propio enemigo, vino a corrompir la mente de muchos. Y hoy ya vemos temas más... Vemos temas que para la humanidad es normal. Sin embargo, esos temas, por ejemplo, el matrimonio entre un hombre y una mujer, parece algo normal para la sociedad hoy en día. Dios le bendiga, mi hermano. Buenas tardes. Bendiciones, hermano Jeremías. Perdón que estoy sin cámara. Sin embargo, me pueden escuchar. Decía que para la sociedad es algo normal hablar de un matrimonio igualitario. Sin embargo, para los ojos de Dios eso no es normal. Dice que está corrompido. Y si no nos arrepentimos, tenemos condenación y muerte. Y eso es la idea de un pecado original, en el cual Adán y Eva comen del fruto prohibido y allí ellos empiezan y caen en la desobediencia. Hoy podemos decir que el 75% de la sociedad vive desobedeciendo los mandatos de Dios, la ley divina. ¿Por qué? Porque el hombre ya nace con esa naturaleza. Y en estos tiempos, una de las cosas que la Iglesia debe entender es que si no hay arrepentimiento y si no se pone a Jesús primero, nada dentro de la sociedad puede cambiar. El otro día hablábamos de la justicia y de la paz. Pero tener paz dentro de la sociedad no es simplemente no tener guerra con otra nación, como la que tiene Israel hoy en día, Palestina, sino es vivir en condiciones agradables, condiciones dignas. Por eso hablamos de dignidad humana. Hablamos que el hombre fue creado para vivir en dignidad, en plena dignidad. Fue creado para vivir conforme a los propósitos de Dios. La dignidad es un tema central dentro del todo cristianismo. ¿Por qué? Porque la dignidad es propia de cada persona y es un derecho fundamental que todos poseen. Esto significa a la vida, un derecho a la vida, un derecho legal, un derecho que Dios ya del principio dijo, y fue la vida. ¿Por qué? Porque Él creó con un propósito al hombre y a la mujer. Y eso fue que se multipliquen, que haya vida en la sociedad. Y hoy vemos que todo está corrompido. Sin embargo, los hijos de luz, los hijos del Señor Jesús, debemos procurar el bien, debemos llevar el Evangelio a toda nación, predicando de un Cristo vivo, de un Cristo resucitado, un Cristo que se hizo hombre, que se hizo varón, y que Él no tuvo aún, no se le concedió pecado. Y eso es lo importante del Señor Jesús, que Él caminó en el diseño de Dios, que Él caminó de acuerdo a la originalidad que fue creado.
Por eso podemos hablar de una triple santidad. Él fue puro, Él fue santo. Y a veces asociamos eso con que la idea de santidad con lo sexual. Sin embargo, no es así. También santidad significa me aparto para Dios, me aparto porque Dios quiere que viva conforme a su diseño y a su voluntad. Y si sé que en mi vida estoy pecando, si sé que en mi vida estoy errando, lo importante es reconocer ese pecado, volverse y retomar camino. Jesús es un prototipo de la humanidad, porque es el Dios hombre, centro. Esto quiere decir que Él, el centro de toda la humanidad, debe ser Cristo. Y que hoy vemos, así como dice Génesis capítulo 1, 27, que todo fue creado por Él. Y hablamos de dos tipos de humanidad. Perdón que no puedo compartir pantalla. Para la próxima clase prometo compartir pantalla. Dije dos tipos de humanidad. Hablamos de dos tipos de imagen del hombre. Pero también vemos que quien creó al hombre fue Dios y que respectivamente Dios tiene dos imágenes. Primero la de Jesús. Jesús tiene dos imágenes, primero la de Dios y después la de Cristo. Dios Padre y a la vez Cristo, el Verbo. En la creación, Dios nos entregó libre albedrío. ¿Qué quiere decir esto? Elegir entre lo que está bueno, bien, y lo que es malo. Sin embargo, allí está el secreto de todas las cosas, que el hombre es un ser intelectual, un ser razonable, que sabe si voy, robo, si voy, mato, que eso me lleva a la condenación, de que si yo voy, miento, por demás pequeña mentira que diga, estoy errando a los propósitos de Dios. Y que el hombre, al entender esto, debe tener cuidado de sus acciones. Y el razonamiento se revela a través de la razón y también de la conciencia propia de uno mismo. Por eso es importante entregar, cuando uno se arrepiente totalmente a Cristo, entregar su corazón a Él y dejar que Dios haga la obra en uno mismo. Que Dios transforme, que Dios restaure, que Dios limpie con su sangre divina. Vamos a ver que las imágenes en el cual el hombre fue creado significa que fue creado como un ser perfecto y a la vez fue creado como un ser mentalmente capaz de razonar y de tener moral propia. Sin embargo, este es un tema que dentro de la sociedad está siendo corrompido. ¿Por qué motivo? Porque, como dice la palabra, no hago lo bueno, pero sí hago lo malo, sabiendo que lo malo me lleva a la condenación y que lo bueno me lleva a la vida eterna. Y a veces es más fácil de hacer lo malo que hacer lo bueno. El hombre es un ser espiritual, consciente de sí mismo y en los atributos de esa personalidad
tiene razonamiento y capacidad para actuar. Por eso hablamos de una ley moral. Tener ley moral es tener libertad y actuar a favor de la sociedad. Lutero y Calvino, dos grandes protagonistas de la Reforma protestante, hablaban de que el hombre fue creado a imagen de Dios, pero que también debía vivir con otros seres humanos, teniendo comunión con otros, es decir, relación social, y que el hombre, así como tiene relación humana, también tiene que tener relación entre Dios y uno mismo. ¿Se entiende? Seguimos adelante entonces. El hombre siempre es un espejo, un reflejo, obedientemente a la voluntad de Dios en su vida y acciones. Esto quiere significar que ser un buen discípulo es obedecer los mandatos de Dios, los mandatos tanto éticos como morales, tener ciertas creencias, tener cierta costumbre, porque eso hace a la ética. Yo sé que si no robo, Dios me va a perdonar, me va a salvar y no me va a mirar de lejos. Pero sin embargo, cuando robo, ahí estoy errando moralmente. La humanidad fue creada totalmente con el propósito de que Dios sea exaltado. Sin embargo, a causa del razonamiento egoísta del hombre, vemos que la humanidad cae en pecado y demoramiento de la integridad original de Dios. Así es, la idea nace luego la justificación y redención. ¿Por qué motivo Adán y Eva fueron a comer el fruto prohibido? No fue porque Dios le dijo, sí, andá y hacelo. Fue porque ellos ya tenían un razonamiento intelectual. Ellos ya sabían lo que era bueno y lo que era malo. Sin embargo, le fue más fácil hacer lo malo que hacer lo bueno. Y hoy en día se necesita comprender esto, la veracidad que hay detrás de todo esto. Aunque para muchos esa idea de que hayan comido el fruto prohibido es una idea nata, es una idea que no tiene mucho significado, para nosotros sí tiene un gran significado. ¿Por qué? Porque después, a través de todo eso, Cristo tuvo que padecer por los pecados de muchos. Sin embargo, Dios promete salvación, primero a Abraham y luego a toda la humanidad. Él no dijo, no, lo voy a desamparar por lo que han hecho. Como dice la palabra del Señor, si tienes un corazón contrito y humillado, entonces, si el hombre se arrepiente y aprende a hacer el bien, entonces Cristo va a ser glorificado. Allí también nace la idea de la encarnación. Primera de San Juan 1:14. San Juan capítulo 1:14, en el cual ese versículo nos muestra cómo Cristo es
pasa a ser el Verbo encarnado. Lo voy a leer en la nueva versión internacional, en el cual podemos ver que dice de la siguiente manera: y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Esto nos habla de la palabra más importante, amor universal. A través de la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, hubo la demostración absoluta de un amor eterno. Y la encarnación es la antesala de la resurrección del pecador, de la iglesia que Cristo viene a buscar, una iglesia sin mancha y sin arruga, quien viene a poner un nuevo gobierno y a su vez revive la creación original. ¿Qué quiere decir? Que Cristo viene por su iglesia y que Cristo viene no a condenar, sino a dar una nueva oportunidad de vida. Donde había juicio, ya no habrá más juicio. Este tema lo podemos asociar con la crucifixión del Señor Jesucristo también. ¿Por qué? Porque a través de la cruz vemos dos puntos principales. Primero, el amor hacia el prójimo y a los demás. Y segundo, juicio y salvación eterna. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ahora, justificado significa ser perdonado, como dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Cielo nuevo y tierra nueva, en el cual, si nos arrepentimos de todo pecado, de toda maldad, vamos a ser coherederos de andar en una nueva ciudad prometida por Cristo Jesús. Y después también debemos tener los frutos del Espíritu Santo, porque a través de los frutos y los dones espirituales vamos a entender que Cristo anticipa la recreación de Dios y que el reino futuro es esto: si estamos preparados aquí en la tierra, que los frutos del Espíritu Santo vienen por gracia divina de Dios. Si estamos preparados aquí en la tierra con los frutos y dones, Dios nos va a dar también vida eterna. Y tener los frutos y dones significa que he tenido un verdadero arrepentimiento, he tenido un verdadero encuentro con el Señor Jesús. Uno de los casos de eso fue Pablo, en el cual camino a Damasco se arrepiente y conoce de Jesús. Debemos tener un corazón humilde, como el de Bernabé. La resurrección, tema importante también, que encontramos en los evangelios sinópticos, los 4 primeros libros del Nuevo Testamento, en el cual la resurrección es un tema que nos habla de restauración de la triple imagen a través
de la relación del creyente con Cristo. Vamos a buscar Romanos capítulo 8. Vamos a Romanos capítulo 8. Y vamos a leer allí. No sé si lo tiene alguno, el romano. ¿Alguno lo tiene? Si no, lo comparto desde acá. Lo comparto desde acá mejor. Amén. ¿Lo tiene, hermana? Romanos 8, ¿qué versículo? 18:22. Un ratito. Romanos 8, 22. A ver. Dice así la palabra del Señor, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Sigo leyendo, ¿verdad? Sí, hermana. Hasta el 22, versículo 22. Ya. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime hasta ahora. Palabra de Dios. Amén. Esto quiere decir que Cristo viene a dar vida y que a través de Él hay resurrección y también libertad. Y que Él no vino a condenar, sino vino a restaurar la idea original del hombre, en el cual la idea original del hombre es que el hombre fue creado con una imagen que gobierne sobre la tierra, pero que gobierne bien, que tenga vida, tanto en la mente, en el espíritu y también en la forma corporal. Y también vemos que la idea de la creación divina es la pieza principal de la humanidad. Todo gira en torno a la creación. Tres aspectos importantes respecto a la creación de Dios. Cuando Él creó al hombre, lo hizo con un propósito. Y ese propósito era que sea realmente sumiso, tanto en el espíritu, en la mente, como también en el alma y en el cuerpo. Esto significa que si yo sé que Dios no me dice que contrite al Espíritu Santo, ¿por qué aquellos los que son pastores, no sé si alguien trabaja con jóvenes, vemos que muchos jóvenes, lo estoy llevando a un caso menor, usan aritos, usan tatuajes? Si el Señor Jesús dice que no dañaremos el templo del Espíritu Santo, y éticamente es un mandato.
Sin embargo, hoy muchos están allí, dañando al templo del Espíritu Santo, contristando al Espíritu Santo. ¿Se entiende? Para esto necesitamos rogar a Dios para que Él mande al Espíritu y dé a vida, así como hizo Adán. Dice que Adán fue formado del polvo, pero necesitó el soplo de vida. Y Eva fue una creación carnal del hombre mismo. Sin embargo, también necesitó la ayuda de Dios. Vamos a ver que aquellos los que tienen verdadera fe en Jesús han venido y viven como hijos de luz, siendo santos, siendo seres inmortales. Podemos morir en la carne, pero en el espíritu seguimos vivos. Por ejemplo, Pablo, en 1 Corintios capítulo 15, vemos que Pablo tuvo una resurrección corporal. Esto significa que Cristo nos creó con 3 partes principales, la que recién acabamos de mencionar: cuerpo, alma y espíritu. Y que tanto 1 Corintios capítulo 12 y 14 nos habla de tener una verdadera identidad en Cristo. Sin embargo, el ser humano se encuentra involucrado socialmente con los demás, y que esto a veces trae problemas drásticamente. El otro día estaba escuchando un testimonio de un chico de 14 años que había robado, pero no lo hizo porque quiso, sino porque se juntó con un amigo que andaba en cosas malas, y este amigo le dijo: bueno, si no robas no vas a ser más mi amigo. Y allí fue donde tuvo que elegir entre el bien y el mal. Y a veces el diablo viene con esa idea. Sin embargo, lo que tenemos madurez en Cristo, vamos a saber desechar el mal. Y también Cristo da identidad social, en el cual nos forma a imagen de Él, y la naturaleza a su vez se encuentra constituida socialmente. Nosotros entonces somos seres sociales, que tenemos uso de la razón y también tenemos coexistencia, es decir, determinación. Por eso la frase estar con el mundo significa estar con. O somos del mundo, pero no convivimos como lo del mundo, o somos del mundo y convivimos como lo del mundo. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 12, nos habla que todos somos creados a imagen de Dios y que todos poseemos frutos y dones del Espíritu Santo, y que esto necesita entenderse, estudiarse a la luz de la palabra de Dios, porque todos somos un cuerpo. Y que cada creyente
tiene un papel importante dentro de la congregación. Y el cuerpo, a su vez, se compone de muchos miembros. Nadie es más superior que otro. Y esto nos habla de que cada uno debe tener una responsabilidad dentro del cuerpo de Cristo. Y hay responsabilidades también. Por ejemplo, cuidarnos mutuamente. El amor por el hermano. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 12, 16, en el cual leemos y dice: si una parte sufre, toda la parte sufren, como ellas. Si una parte es honrada, todas se alegran con ellas. Es decir, no se busca una vanagloria. Y la Iglesia está llamada a actuar como modelo para creaciones renovadas dentro del propósito redentor de Dios. La sociedad será renovada bajo el señorío de Cristo. Y también Cristo vino a dar identidad sexual. Es decir, si queremos una sociedad renovada, una sociedad nueva, esto no habla que debemos ser aquello lo que practiquemos el bien y que hagamos el bien dentro de todas las esferas sociales. Cristo es nuestro gran sustituto. Isaías 53, vamos a leer que Él vino a cambiar y a gobernar la sociedad. El libro de Isaías nos dice de la siguiente manera. Isaías 53, dice así, del verso 11 al 12. Después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho por su conocimiento. Mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Por lo tanto, le daré un pueblo entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Cargó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Es decir, Cristo se hizo pecador para cambiar la mente de muchos y para darnos libertad absoluta y convivir como seres creados por Dios. Y que no debemos apartarnos del diseño divino, porque cuando nos apartamos del diseño divino, corremos el riesgo de caer en la tentación y allí aparecen los problemas sociales. Primera de Pedro, capítulo 1, 24, también allí leemos de la siguiente manera. Porque todo mortal es como la hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae. Es decir, somos seres mortales, pero si buscamos a Cristo, Él puede cambiar y redimir nuestra situación principal. Por eso necesitamos... Profesor, Sí. disculpa. Sí, hermana. Profesor, disculpa, ¿era Isaías capítulo 56 o 53? Disculpa. 53, hermana.
53. Exacto. 11-12. Ok, gracias. Después se lo paso por WhatsApp. Ya, disculpa, otra pregunta. ¿Qué significa este botín? Botín Sí. significa como una carga. ¿Qué idea tiene Ok, usted de botín? entendí. Es por eso que yo le estoy preguntando porque no entendía qué significa botín, ¿no? Amén. Vamos a ver algunos aspectos morales y personales del perdón. Vamos a ver, y con esto ya estamos terminando, aspectos morales, es lo que habíamos acabado de decir, de enseñar, poner en práctica lo que leemos, lo que estudiamos, para tener una mejor vida. Y aspectos personales, tenemos que el perdón es y está relacionado con tener relaciones personales con los demás, como Cristo también nos perdonó, es decir, debemos perdonar 7 veces 7. 70 veces 7, perdón. Y debemos perdonar en todo tiempo. Pastor, disculpe. Sí, 70 veces 7 es al día. ¿Al día? no entiendo, mi hermano, su pregunta. 70 veces como 70 veces 7 diario. Y si usted lo hace con la calculadora, va a ver que no le van a alcanzar las veces. Es decir, las veces que sean necesarias. Puede ser diaria, puede ser anual, puede ser... Esto significa que el perdón es infinito, como el amor de Cristo. No sé si respondí su pregunta. Amén, amén. Amén, sí. Amén. Bueno, hasta aquí la clase de hoy. Nos quedarían 2 clases más y posiblemente una más. No sé si 2 o... Vamos a ver. Yo lo que necesitaría poder